abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Ya Gustavo estuvo leyendo el pasaje, versículos 43 al 48. He denominado la enseñanza magna de nuestro Señor Jesús. Estamos situados en medio del gran sermón del monte, donde nuestro Señor Jesús, los primeros versículos del capítulo 5, nos van a mostrar quiénes son los herederos del reino. Y estos herederos del reino tienen cualidades que son muy distintas a lo que el mundo puede pensar. El heredero del reino, según el versículo 3, son los pobres en espíritu, son los que tienen hambre, son los que lloran, son los mansos, son los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Ese es el carácter de aquella persona que hereda el reino de Dios. O sea, es las cualidades que se requieren para poder entrar al reino de Dios. Aquellos pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual, los que sienten que por sí mismos no valen nada, que necesitan de algo mucho más valioso, que es Cristo. Los que heredan el reino son aquellos que lloran su pecado, aquellos mansos, como lo fue nuestro Señor Jesús, y así sucesivamente. Después de presentar el carácter, también va a presentar algunas funciones o algunos distintivos de este reino. Este reino, la iglesia o las personas que están dentro de este reino especial son aquellos que son sal en este mundo, que actúan como protector, que actúan como un preservativo para que el mundo no se corrompa. Son la luz del mundo. Son aquellos que a través de sus obras y de sus palabras van a demostrar cuál es el verdadero reino, cuál es la verdad, cuál es el evangelio. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos herederos del reino muestran a través de sus buenas obras la luz del reino de Dios, reflejada en su palabra por medio de sus buenas obras. Pero a partir del versículo 17, lo que nuestro Señor Jesús va a mostrar, en primer lugar, es responder a alguna de las acusaciones que se le había hecho a su ministerio, que Él venía a eliminar la ley. Donde el Señor Jesús va a decir, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y desde ese momento, el versículo 20 va a ser el versículo es tajante por el hecho que desde ese versículo, del versículo 20, todo el sermón va a cambiar. El sermón del monte va a cambiar y va a entrar en un tema en el cual los judíos de ese momento se iban a molestar y se iban a molestar mucho, en especial los escribas y fariseos. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto de tener mayor justicia que los fariseos? Recuerden algo, hermanos. En ese tiempo, si había persona justa delante de los ojos de las personas, eran los escribas y fariseos. Ellos eran doctores de la ley. Ellos mostraban a través de su vestimenta, de su hablar, de sus actitudes, que ellos obedecían a la ley. Y ellos no tenían ningún destajo de demostrarlo a todas las personas, con el propósito de que sean glorificados, que ellos sean el ejemplo máximo de santidad requerida del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús dice, para entrar en el reino de los cielos necesitan tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y si nosotros quedaríamos ahí y podemos entrar en la piel de los judíos en ese momento, dirían, mayor que los escribas y fariseos, es imposible.
que el Señor, a través de 6 ejemplos, va a demostrar que su justicia no era una verdadera justicia, sino que era solamente algo externo. Ellos habían violado el espíritu de la ley. Ellos habían violado el significado correcto de la ley. Por eso el Señor, a través de estos 6 ejemplos, va a seguir un común denominador. Oísteis que fue dicho de los antiguos algo de la ley, pero yo os digo, y va a cambiar. Ejemplo, versículo 27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás el Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, del versículo 43 al 48, es el último de los 6 ejemplos. Es el último de los 6 ejemplos que el Señor nos deja de la ley, que lo va a mostrar a cada uno cuál era la falsa enseñanza de estos escribas y fariseos. Lo que el Señor va a hacer es mostrar esa falsa enseñanza y lo va a contraponer con el verdadero sentido del mandamiento, el sentido espiritual, o como algunos comentaristas dicen, el espíritu de la ley. La ley no era solamente algo externo, ellos habían rebajado la ley a algo meramente externo. Como decía antes, el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hermanos, ese es el versículo central. Ese es el versículo central para que podamos entender todos los demás ejemplos que se suscitan en el capítulo 5. Va a contrastar la enseñanza de los fariseos con la de Cristo. En el capítulo 6, lo que va a poner en evidencia que hasta sus prácticas eran falsas. Sus prácticas eran pura y exclusivamente para demostrar a personas algo que ellos no eran o que no vivían realmente. Sus prácticas, por más santas que parecían, carecían de motivación correcta. Ellos hacían largas oraciones, ellos se vestían de forma esplendorosa, ellos cuando hacían ayuno hacían como si fuera cara de pobrecito, como que estaban sufriendo el ayuno, para que la persona diga, no, pero qué santo que es. Y el Señor Jesús dice, no, ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. Hazlo en secreto, por amor a Dios, para la gloria de Dios. Y hoy, hermanos, estamos posicionados en el último ejemplo de la falsa enseñanza de estos fariseos. Y hermanos, este ejemplo es por escándalo la muestra de gran diferencia que había entre la justicia de las facciones de más renombre de Israel, que son los fariseos, y la justicia de un ciudadano del reino, de un cristiano, de un hijo de Dios. Como estuve hablando antes, ellos habían rebajado los mandamientos de tal forma que sea más fácil cumplirlo. Ellos habían transformado en un simple sistema de reglas que podían cumplir de una forma exterior. El último ejemplo, hermanos, en el versículo 43, que dice amarás a tu prójimo, muestra el carácter egoísta, muestra el orgullo y hasta lo herético que eran estos doctores de la ley. En simples palabras, hermanos, a estas personas no le importaba pasar por alto gran parte de la enseñanza que se hallaba en el Antiguo Testamento, con tal de que su justicia no sea machacada, no sea pisoteada. Este pasaje, como dice un comentarista, deja en evidencia el corazón de un ser humano que no tiene las primeras características del capítulo 5, que no se sienten pobres en espíritu, que no lloran su pecado, que no tienen hambre y sed de justicia, que no son pacificadores. Los fariseos no se veían pecadores. Es más, ellos pensaban que si solamente 2 personas podían entrar en el cielo, con toda seguridad, uno era un fariseo. Desde ese punto, llegaban ellos de su propia autojustificación. Ellos no se dolían por su pecado, no buscaban la justicia que viene de Dios, mucho menos se creían incapaces de cumplir la ley, que es lo primero que resalta cuando nosotros estudiamos el gran sermón del monte.
Por eso hoy vamos a estudiar este pasaje y vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la falsa enseñanza de estos fariseos. El verdadero sentido, en la segunda parte vamos a ver el verdadero sentido de la ley según Cristo. Y vamos a estudiar al final, si el tiempo me lo permite, una de las conclusiones más asombrosas que vemos en las Escrituras y más desafiantes para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y presentarnos en esta gran enseñanza del gran sermón del monte. Oh Padre, gracias por dejarnos tu palabra y poder reunirnos, Señor, y es un gran privilegio, Señor, que podemos tener, de poder hacer uso de este medio de gracia para escuchar tu voz. Por eso, Señor, te pedimos como iglesia, como congregación, Señor, salvados por la gracia derramada en el Evangelio de la cruz de Cristo, por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Necesitamos escucharte. Que hables a nuestro corazón, que veas nuestro corazón y que saques a la luz todos aquellos pecados que nosotros primeramente debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos, pero también ayúdanos a crecer a imagen de Cristo. Padre, si hay aquí personas que todavía no te conocen a ti, por favor, Señor, quebranta sus corazones, que puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Señor, te lo pedimos a ti porque tú eres poderoso y eres el único que puede obrar en los corazones del ser humano. Te lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver la falsa enseñanza de los escribas y fariseos, versículo 43 del capítulo 5. Dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hermanos, este versículo deja en evidencia dos errores en la enseñanza de estos doctores de la ley. En primer lugar, habían quitado algo esencial del mandamiento y en segundo lugar, le habían añadido una lógica humanista. No solamente habían quitado algo esencial del mandamiento, sino que le habían agregado una lógica humanista. Pero hermanos, antes de ver la interpretación farisaica, debemos observar qué es lo que dice el Antiguo Testamento respecto a este mandamiento. Y ya todos sabemos cómo el Señor comienza esta serie de 6 ejemplos. Empieza diciendo, oísteis que fue dicho. Y eso automáticamente, hermanos, nos va a trasladar al Antiguo Testamento. Es necesario, es obligatorio ver qué es lo que estaban diciendo en el Antiguo Testamento. Y en este caso, a mí me lleva a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y dice así, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, el amor por los demás que se demuestra en preocupación compasiva y en el verdadero cuidado por otros, siempre había sido la norma de Dios para las relaciones humanas en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos los versículos 17 y 18 de Levítico capítulo 19, podemos, hermanos, hasta caer en la errónea interpretación de que el prójimo que está haciendo alusión es solamente los hijos de Israel. Pero si tomamos toda la enseñanza del Antiguo Testamento, nos vamos a percatar de una forma inmediata que la palabra prójimo tiene una connotación muchísimo más amplia. No eran solamente los judíos, no era solamente la familia. Deuteronomio capítulo 22, versículos 1 al 4, dice así, si viereis extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y noten esto, versículo 2, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociereis, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, lo ayudarás a levantarlo.
Noten ese pasaje, y es interesante el pasaje de Deuteronomio, porque se utiliza la palabra hermano como sinónimo de prójimo. No está hablando solamente del hermano de sangre, ya que el versículo 2 dice, si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociereis. El hermano era hasta una persona que no conocían. Es interesante. Está haciendo alusión en este caso al pueblo de Israel en sí. No todo el pueblo de Israel se conocía. Por ende, ellos no tenían que prestarle ayuda pura y exclusivamente a lo que ellos conocían, sino también a aquellos que no conocían. Pero si nosotros vamos a Éxodo 23, versículos 4 y 5, vamos a notar cuál es el mandamiento ahí. Éxodo 23, 4 y 5 dice así, si encontrares el buey de tu enemigo, ¿notan? Ya no dice hermano, ya no dice prójimo, habla de enemigo. O su asno extraviado, vuelve a llevárselo, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Notan? Deuteronomio nos muestra que nosotros o el pueblo de Israel debía hacerle bien a su hermano, a su prójimo, no a aquellas solamente personas que ellos conocían, sino también a los desconocidos. Éxodo va un poquito más allá y casi con las mismas palabras alude no solamente al prójimo del hermano, sino también al enemigo, al enemigo. Hermanos, debemos entender algo. La palabra enemigo que hace alusión en Éxodo no está hablando de los soldados que invaden el territorio israelí con el objetivo de destruir al pueblo de Dios. No está hablando de eso, ya que si estaría diciendo eso se contradeciría las escrituras. A lo que hace referencia, hermanos, la palabra enemigo es aquellas personas que estén en enemistad conmigo, donde hay cierto antagonismo en las dos partes. El Señor le manda al pueblo de Israel a hacerles bien aún a tus enemigos personales, a los que no te caen bien, a los que no te aguantan. Esa es la idea. En el sentido más extenso de la palabra prójimo para un israelita, es toda aquella persona que tiene necesidad que puedes encontrar en la vida cotidiana, sea prójimo, sea hermano, sea enemigo. Ellos debían brindar ayuda. Y hermanos, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el capítulo 31 del libro de Job, Job afirma su integridad diciendo esto. Capítulo 31, versículos 29 al 32. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué el pecado a mi lengua, pidiendo maldición por su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mi puerta abría el caminante. ¿Notan eso? ¿Cómo afirma su integridad? Mostrando sus buenas obras al forastero, al siervo, al que lo aborrecía. ¿Notan? Las dos acciones de Job dice que no solamente le devolvió mal por mal, sino que también les brindó ayuda. Les brindó ayuda. El salmista David también va a hacer alusión a eso en Salmo capítulo 35. Dice, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero. ¿De quién está hablando? De aquellas personas que le devuelven mal por bien. Aquellas personas que le devuelven mal por bien. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable. Y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Entre medio del mal que le estaban haciendo a David, dice él, que cuando ellos se enfermaban, él se vestía de cilicio, él se humillaba, él oraba por ellos. Impresionante, hermanos. La muestra de amor del rey David, cómo trataba a sus enemigos como si fueran su propia familia. Y esto no es todo, ustedes pueden leer la historia de David y Saúl. ¿Y cuántas veces el rey David tuvo oportunidad de matarlo?
a Saúl y él siempre encomendó las cosas al Señor. Hermano, lo interesante del Salmos 35 no es solamente que él está demostrando sus buenas acciones a personas que le estaban haciendo totalmente lo contrario, sino que también ese salmo es una oración. Él está depositando todas sus necesidades ante Dios para que Él obre, y eso lo hace más asombroso a esa oración. A lo largo del Antiguo Testamento, la norma de Dios para su pueblo era tratar a sus enemigos incluso como sus amigos y familiares. Esa es la idea. Pero, pero, los fariseos hicieron caso omiso a eso. Sí, hermano, para no matarlo directamente los fariseos, había algo de verdad dentro de lo que decía. La única verdad del versículo es amarás a tu prójimo. Bueno, eso está bien. Pero ellos sustrajeron algo de ese mandamiento y le agregaron otro totalmente distinto. Noten, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Perciben el error? ¿Notan? En primer lugar, ellos no amaban a su prójimo como a uno mismo. Y en segundo lugar, en vez de amar a sus enemigos, como el Antiguo Testamento lo menciona, ellos lo aborrecían. Ellos aborrecían. Eso estaba totalmente en contra de las Escrituras. Ellos tomaban ejemplos del Antiguo Testamento para argumentar su postura con respecto a este mandamiento. Uno de los argumentos radicaba en todas las veces que Dios mandó al pueblo de Israel a exterminar a sus enemigos. Pero ellos no entendían el por qué estaba pasando eso. Un escritor dice, los habitantes antiguos de Palestina, donde ellos entran después a la tierra prometida, estaban entre los seres más viles, corruptos y depravados de la historia. Eran increíblemente inmorales, crueles e idólatras. El sacrificio humano era común entre ellos, incluso a veces quemaban vivo a sus propios hijos como ofrenda a sus deidades paganas. Ellos constituían un cáncer que era necesario cortar para salvar al pueblo de Dios de absoluta corrupción moral y espiritual. La maldad de estos pueblos que fueron exterminados por el pueblo de Israel habían llegado al colmo, la maldad del pecado de ellos había llegado al tope. Desde Génesis capítulo 15, versículo 16, que dice, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida pasaron más de 600 años. En esos 600 años Dios había mostrado para con este pueblo misericordia y paciencia. Misericordia y paciencia. Pero su maldad iba en aumento. Y Dios, por amor a su nombre y por amor a la santidad de su pueblo, los extermina. No lo destruyó por el simple hecho de no ser judío. No, no porque no eran judíos los mataba, sino porque desaparecieron por llevar sus pecados al punto máximo de su pecaminosidad. Al punto del no retorno. En donde Dios dice, ya está, basta. Basta. Y los fariseos se agarraban de eso. Un escritor alemán dijo que las guerras del Antiguo Testamento sí fueron las únicas guerras santas, ya que era la guerra entre Dios y los ídolos paganos. Israel fue utilizado como instrumento de juicio de Dios contra esas naciones. Fuera de eso, hermanos, fuera de eso, de ese castigo, de ese juicio a esas naciones, Dios les mandaba hacer el bien a los que nos hacen el mal. Porque el único juez de toda la tierra es Dios, no ellos. Hermanos, la idea de que los gentiles, incluso los malvados, debían ser personalmente despreciados y odiados, se originó en el propio orgullo y la propia arrogancia moral hereje de los judíos, no de la palabra de Dios. Era de una percepción propia, cegado por su egoísmo, cegado por su orgullo. Ahora, querido hermano, capaz que vos digas, bueno, ¿qué hay de los salmos imprecatorios? Donde parece que están pidiendo venganza, por ejemplo.
Salmo 69, versículos 24 y 25 dice, derrama sobre ellos su ira y el furor de tu enojo los alcance, sea sus palacios asolados, en sus tiendas no haya morador. ¿Qué hay de esos tipos de pasajes? Donde se ve que el salmista va a mostrar todo su enojo pidiendo a Dios que lo destruya. Ese es un gran argumento para odiar a mi enemigo, podrías decir. Pero hermano, si estás pensando eso, estás perdiendo de vista lo que llevó a David a decir eso. Por ejemplo, en el Salmo 69. En ese mismo salmo donde él dice eso, que derrama sobre ellos su ira, en el versículo 9, dice el por qué. Y dice, porque me consumió el celo de tu casa. Me consumió el celo de tu casa. Una cosa es defender el honor y la gloria de Dios buscando la derrota de sus malvados enemigos, pero otra muy distinta es odiar personalmente a otro como si fuera mi propio enemigo. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero los fariseos no percataban esa diferencia, no la percataban. Ellos eran demasiado orgullosos, eran demasiado egoístas como para amar a un enemigo. Según la historia, ellos tenían una frase que rezaba algo así. Si ves a tu prójimo hundirse en el agua, ve y ayúdales. Pero si eres un extranjero, no lo ayudes porque él no es tu prójimo. Él no es tu prójimo. Por cosas como esta, hermanos, los judíos en el tiempo de los romanos eran muy odiados. Eran muy exclusivistas. Ellos habían levantado una barrera racial entre los extranjeros. Su orgullo los llevó a eso. Es más, hermanos, no solamente ellos odiaban a los extranjeros, sino que los escribas y los fariseos aborrecían a los de su misma nación. Ellos se amaban a ellos mismos, pero no amaban al prójimo como se amaban ellos. Eso lo podemos ver en la oración del publicano y el fariseo, ¿recuerdan? ¿Cuál es la oración del fariseo? Gracias, Señor, pero porque no soy como este publicano. Los fariseos prácticamente odiaban y aborrecían y miraban con desprecio a todas aquellas personas que no fueran como ellas. Ni que hablar de los publicanos, que eran titulados traidores, y de las prostitutas. Los mismos fariseos habían acusado a nuestro Señor Jesús de comer con ellos. Este come con publicanos, con pecadores. Un escritor dijo, los escribas y fariseos no sabían nada ni de la indignación justa ni del amor justo. La única indignación que sentían era el odio personal y su único amor era la autoestima. Y nosotros hasta este punto podemos caerle demasiado duro a los fariseos, pero no deberíamos sorprendernos, porque nosotros somos iguales. Nosotros somos exactamente iguales. Perseguimos nuestros propios deseos, no amamos mucho, no defendemos mucho, nos amamos mucho, perdón, nos defendemos mucho y miramos con desprecio a aquellas personas que tienen peor nivel que nosotros. Somos tentados a vivir de esa forma, a menospreciar a los demás, a defender mi causa, a defender mi postura, a defender mi persona, a defender mi carácter. Nos creemos autosuficientes y actuamos de la misma forma que el mundo actual. Hacemos bien a los que hacen bien y a los que nos hacen mal, les devolvemos mal. Odiamos a todos aquellos que piensan diferente a nosotros. Aborrecemos a todos aquellos que son diferentes a nosotros. Y eso, hermanos, es una muestra de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No te pasa, querido hermano, cuando estás en el trabajo y tu jefe te reta que tenés ganas de responderle? Esa es tu naturaleza pecaminosa. Ese es tu orgullo, ese es tu egoísmo. Después de observar cuál era la falsa enseñanza de los escribas y fariseos, hermanos, ahora vamos a considerar el verdadero sentido según Jesús. Noten lo que dice el versículo 44 al 46.
Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? He aquí la enseñanza más poderosa de la Biblia en cuanto al significado del amor, querido hermano. El amor que Dios manda a su pueblo es un amor tan grande que incluso abarca a los enemigos. A los enemigos. Según Hendrickson, cuando declaró, yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice Hendrickson, debió haber sorprendido a su audiencia, porque él estaba diciendo algo que tal vez nunca antes se había dicho de una forma tan concisa, tan positiva y tan enérgica. Si vemos este versículo a la luz del contexto, nos vamos a dar cuenta de lo que los cristianos no solamente tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, al yo que muchas veces nos gobierna, no devolviendo mal por mal, sino que nuestro Señor Jesucristo nos manda un paso más, a amar a nuestros enemigos. El versículo 44 dice, pero yo os digo, y nuevamente pone su enseñanza por encima de los escribas y fariseos. Y lo que sigue esa frase categórica dicha por nuestro Señor es un mandato directo, es un mandamiento. Y hermanos, no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que se había dicho ya en el Antiguo Testamento, como veíamos antes, esos diferentes pasajes que estuvimos viendo, cuál era el sentido de la ley. Y Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Es el primer mandato directo que el Señor da en este pasaje. La palabra amar que se utiliza en el texto viene de la palabra agapao, que es un derivado de la palabra ágape, el amor ágape. Es un amor que conlleva congruencia en todo aspecto. El amor ágape conlleva sentimiento y la intención de bendecir al prójimo, pero también es un amor puesto en acción. Es un amor que se hace visible a través de acciones concretas y que nace de un corazón que tiene como intención bendecir al otro. Si esto, hermanos, lo llevamos al mandato de Cristo, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos amar de forma concreta a nuestros enemigos. De forma concreta. Hacerles bien cuando ellos nos hacen mal y no solamente hacerlo de forma real, sino que también debe estar acompañado de un corazón servicial, prestos a ayudar al que lo necesite. Esta enseñanza de Cristo, hermanos, es todo lo contrario a lo que por naturaleza nosotros hacemos. Nuestro amor siempre está limitado a aquellas personas que piensan, sienten igual que nosotros. Si con alguna persona hay algo en común, entonces hay afinidad. A esa persona sí la amo, sí es mi prójimo, como hacían los fariseos. Pero, hermanos, el amor que nos describe nuestro Señor es aquel que es orientado según la necesidad. Según la necesidad. Nuestro Señor Jesucristo más adelante habla específicamente de eso. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dio un ejemplo en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 vamos a encontrar la historia de un hombre que había sido asaltado por ladrones y había caído medio muerto en el camino. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa historia? Y hay tres personas distintas con diferentes reacciones que pasan por el moribundo. Primero pasa un sacerdote, luego pasa un levita, y los dos, al ver a este hombre, dice que se apartaron y se fueron. No les importó la necesidad, ni tampoco el estado de esta persona. Ellos solamente se fueron. Pero aparece un tercer hombre, un samaritano. Y eso es como meterle el dedo en la llaga a los judíos. Los samaritanos eran la persona para ellos más odiada, más traidoras que había. Porque el samaritano estaba compuesto no solamente por judíos, sino judíos que estaban casados con gentiles. Todo mal con los samaritanos. Y el Señor Jesús utiliza a un samaritano que va a tener una reacción totalmente diferente.
Al ver el samaritano al otro moribundo, lo levantó, lo curó, lo llevó a una casa y pagó todo lo que era necesario para la recuperación del herido. Un samaritano hizo eso por un judío. Recuerden eso. Un samaritano hizo eso por un judío, por su enemigo. Después de esta historia, Jesús pregunta quién era el prójimo. Y hasta nos podríamos imaginar a los fariseos mordiéndose los labios ante la respuesta. Ni siquiera dijeron el samaritano, sino que dijeron el que usó misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un amor en acción. Un amor en acción de acciones concretas a una persona concreta con necesidades. No importa si es tu familia, no importa si tiene afinidad, no importa si es tu enemigo. No importa. Como hizo este samaritano, dice, haz lo mismo, demuestra un amor activo, no solamente sentimental. No solamente como habrá pasado con los fariseos, es un pobre tipo. Y te quedas con el pobre tipo y no lo ayudas. Si no ve y ayúdalo. Hermanos, hay varios conceptos del amor de ese samaritano que viene bien a nuestras vidas. Este samaritano se despojó del yo. Se despojó del yo. Es imposible tener tal amor si nos amamos demasiado a nosotros mismos. No podemos amar a nuestro prójimo cuando el egoísmo, el orgullo, nuestros derechos y lo que somos se anteponen al amor que nace de Dios. Es imposible. Este samaritano sacrificó tiempo, viaje, posesiones por una persona que no conocía y que era de una nación la cual lo odiaban. El amor, hermanos, que nos manda nuestro Señor es el amor que nace del mismo corazón del Padre que está en los cielos. Es el mismo amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios demostró el amor de una forma activa y no lo hizo a las personas de su agrado. Todos somos pecadores, todos le dimos la espalda a Dios, todos somos enemigos de Dios. Pero Romanos 5:8 dice, termina diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lavó los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, dice Juan 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un amor activo, es un amor que se desprende de un alma que quiere bendecir a los otros. ¿Y cómo demostró ese amor? El Señor Jesús en ese momento. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaban ceñidos. Eso es un amor activo. Él sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra y que iba a volver al Padre, a la gloria que Él le pertenece. Sin embargo, Él amaba a los suyos y los amó de tal forma que lo que Juan hace es como poner en ese versículo el video en cámara lenta y mostrarte cómo Dios se desviste quedando totalmente como un esclavo. ¿Cómo se viste un esclavo? Y le lava los pies a sus discípulos. Es un amor activo. Jesús les lavó los pies a aquellas personas que horas más tarde lo iban a dejar, otros lo iban a negar y otro lo iba a traicionar. ¿Por qué lo hizo? Por amor, por amor y por el bien de los discípulos. Hermanos, la esencia de nuestro Dios es amor. La esencia del Dios que adoramos es amor. Y Él ama porque Dios es amor.
y se demuestra de una forma activa. El mismo Señor Jesucristo dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no mandó en el cielo, te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cuestión del amor, hermanos, no es a quién amar, porque debemos amar a todos, sino simplemente cómo amar de una manera más servicial. No debemos amar solo en términos de sentir, sino que debemos amar en términos de servir. Cuenta la historia que en el 1567 el rey Felipe II de España nombró al duque de Alba gobernador de los Países Bajos. El duque era un enemigo acérrimo de los recién emergentes Reforma Protestante y a su gobierno se le llamó el régimen del terror. Y a su consejo se le llamó sangriento porque había ordenado la muerte de muchos protestantes. Se reportó que un hombre que fue sentenciado a morir por su fe bíblica se la ingenió para escapar a finales del invierno. Mientras era perseguido por un soldado, el hombre llegó a un lugar cuyo hielo era delgado y agrietado y de alguna manera logró atravesar a salvo el lago. Él lo pudo pasar. Pero tan pronto llegó a la otra orilla, oyó los gritos de su perseguidor. El soldado había caído a través del hielo y estaba a punto de ahogarse. ¿Qué hacemos? Es la señal de Dios, ahora puedo escapar. Arriesgándose a ser capturado, torturado y ejecutado, o a morir ahogado, este hombre volvió a atravesar el lago, rescató a su enemigo y dice esta historia, porque el amor de Cristo lo impulsó a hacerlo. Él sabía que no tenía otra alternativa. Si iba a ser fiel a su Señor, si él iba a ser fiel a su Señor, no tenía otra alternativa. ¿Cómo podemos amar de esa forma? ¿Cómo podemos amar de esa forma? Y nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, hermanos, a menudo nos vamos a encontrar con personas perversas, con personas impacientes, con críticas, con personas rencorosas, o que simplemente no están de acuerdo con nosotros. Cualquiera que sea la relación personal la que tengamos, Dios quiere que amemos. Dios quiere que mostremos amor. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos amar de esa forma? Y el Señor la responde. 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Dicho en forma más ordinaria, puede expresarse así. Responded con palabras amables a los que os dirigen palabras ofensivas. Esa es la idea. Cuando oímos palabras duras, todos tenemos la tendencia a contestar del mismo modo. Se lo dije, le contesté, se lo hice ver. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo las cosas se las digo de frente. Hay palabras comunes que nosotros lo podemos hasta escuchar en el trabajo. Y de esta forma, hermano, nos estamos situando en el mismo nivel. En el mismo nivel. Pero, hermano, nuestra norma tiene que ser de palabras amables en vez de ásperas. Hermanos, tenemos la tendencia a ofender con nuestros labios. Y si decimos que amamos a Dios y que el amor de Dios mora en nosotros, lo debemos mostrar a través de lo que hablamos. Cuando nos ofenden, ¿estamos bendiciendo? ¿Son nuestras palabras un reflejo del amor de Dios en nosotros? En el momento que te están ofendiendo, ¿puedes abrir la boca y mostrar el Evangelio? ¿Tus reacciones muestran el Evangelio? El amor que enseña nuestro Señor es un amor práctico. Bendecid a los que os maldicen.
Y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo fue traspolado al mismo Esteban, cuando él estaba predicando el Evangelio y lo estaban apedreando. Le dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de la palabra de Dios. No solamente dice, bendecid a los que os maldicen, dice, haced bien a los que os aborrecen. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El mismo capítulo, versículo 20 y 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Hay una frase conocida que dice, devolver mal por bien es diabólico, es malvado. Devolver bien por bien es humano. Todo lo hacemos. Si me hace bien, te voy a devolver bien. Si me hace mal, te voy a devolver mal. Eso es humano. Pero devolver bien por mal es divino. Es divino. Nuestro Señor nos manda a que cuando alguno nos aborrece, que hay esa animadversión, no devolvamos ofensa por ofensa, no devolvamos agravio por agravio, sino que actuemos en bendición del prójimo. Muchas veces eso, hermanos, es cerrar la boca y soportar la ofensa. Y luego a través del servicio mostrarle que has perdonado su agravio. ¿Cuántas situaciones tenemos de esas en nuestro diario vivir? En el trabajo, con los vecinos. Y cuán difícil es batallar con mi corazón pecaminoso. ¿Sí o no? Es difícil. Otro ejemplo práctico del amor es la oración. Dice el Señor, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, esto es maravilloso, es sorprendente, porque ultrajar es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Especialmente cuando se humilla a alguien en público y hasta con cierta violencia. Hasta ese punto va el Señor Jesús. Como hijo de Dios sabemos que este mundo atenta contra la verdad espiritual. En Juan 15 vemos a nuestro Señor asegurando que si a Él lo persiguieron, mucho más a nosotros. Mucho más a nosotros. Si bien, hermanos, en esta parte del mundo no hay una persecución física, sí hay una persecución moral e intelectual. Basta solamente, hermanos, con poner en las redes sociales las verdades centrales del cristianismo y la lluvia de ofensas se van a aparecer. Van a aparecer. Por ende, hermanos, en mayor o en menor grado, el cristianismo actual, occidental, vive una persecución ideológica. Basta con decir que el aborto es pecado, basta con decir que el feminismo es antibíblico y hasta antihumanista, para que te ofendan, para que hagan todo lo posible para que desaparezcas. Jesús enseñó que todo discípulo que hace conocer su fe pagará algún precio por eso y que debemos orar por aquellos que exigen ese precio de nosotros. Spurgeon declaró, la oración es la precursora de la misericordia. Amar de esa forma, hermanos, es difícil aún para los cristianos. John MacArthur dice, ¿podríamos sentir la maldad, la injusticia, la impiedad y el odio de ellos hacia nosotros y a la luz de estas cosas quizás no amarlo por lo que son? Pero debemos amarlo debido a quiénes son.
Debemos amarlo debido a quiénes son. ¿Y quiénes son? Pecadores, caídos de la imagen de Dios y en necesidad del perdón y de la gracia de Dios. Tal como nosotros somos pecadores en necesidad de su perdón y su gracia antes de que Él nos salvara. La cuestión de amar al prójimo, de amar al enemigo, no es una perspectiva humana, es una perspectiva divina. Porque si nosotros vemos eso desde la perspectiva humana, nunca vamos a amar a mi enemigo. Porque me está haciendo mal. Ahora, cuando yo lo veo desde la perspectiva divina, todas las cosas cambian y todas las cosas caen en su debido lugar. Porque nosotros debemos ver a esa persona como Dios lo ve. Una persona que necesita de la gracia de Dios, una persona que necesita de la misericordia de Dios. Y tú, querido hermano, y yo somos esos instrumentos que Dios deja en este lugar, en esa situación, bajo esas circunstancias, para que nosotros seamos un canal de la misericordia y la gracia de Dios. Dietrich Bonhoeffer dice, el pastor que sufrió y finalmente fue ejecutado en la Alemania nazi, escribió algo precioso acerca de la enseñanza de Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, la de orar por lo que os ultrajan y os persiguen, es la exigencia suprema. Por medio de la oración, noten esta frase, por medio de la oración, vamos donde está nuestro enemigo, estamos a su lado y rogamos por él a Dios. Por medio de la oración, vamos hasta donde nuestro enemigo, estamos a su lado y rogamos por él a Dios. Hermanos, el orar por nuestro enemigo es crucificar directamente nuestro yo. Es crucificarlo directamente. Para poder orar de esa forma, hermano, primeramente, debemos orar para que Dios renueve todo residuo de rencor y odio en nuestro corazón. Solamente cuando nuestro corazón esté limpio, vamos a poder ver a nuestro enemigo como Dios lo ve. Personas necesitadas del perdón de Dios. Solo en ese momento vamos a tener un corazón dispuesto a llevar al enemigo a la presencia de nuestro Señor, pidiendo misericordia y gracia por él. El propósito de toda esta enseñanza según Cristo es que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que dice nuestro pasaje, versículo 45. El amor de Dios, hermanos, es imparcial. Los teólogos denominan a ese versículo, el versículo 35, como la gracia común. Es la gracia que emana de Dios, que bendice tanto al malo como al bueno. Dios ama de una forma general al ser humano porque es su creación. Porque es su creación. Otra cosa, hermanos, muy distinta es el amor salvífico, que es demostrado solamente para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creyeron en Cristo de una forma sobrenatural por la iluminación del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Noten que dice que Dios hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Dios, si quisiera, podría hacer salir el sol para bendición de sus hijos y castigo de los malos. ¿O no que una de las plagas en el pueblo de Israel fue eso? Era oscuridad a todo el pueblo egipcio, solamente tenían luz del sol en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo judío. Dios lo puede hacer, pero Dios bendice tanto las cosechas de sus hijos como las cosechas de personas que no lo aman. Y hermanos, eso es impresionante. Su amor traspasa todo entendimiento, todo entendimiento. Y cada día al malo le muestra su amor, le muestra su misericordia, le muestra su paciencia, su poder y su divinidad. Si Romanos nos aclara que esas muestras de gracia y esas muestras de amor que el impío rechaza y que el impío niega son acumuladas para el día de la ira. Si nosotros, hermanos, podemos evangelizar y podemos presentar el evangelio y demostrarle que Dios tiene demasiada misericordia con el ser humano. No está mal decirlo, hermanos.
Sí, Dios muestra demasiado amor, demasiada misericordia con las personas. Si fuera por nuestro pecado, tendríamos que estar todos muertos. Pero esa paciencia, esa longanimidad se extiende por la obra de Cristo, demostrando a través de un plato de comida, de la salud, de tener un trabajo, de simplemente respirar. Esas son muestras de amor de Dios para con esa persona, donde Dios muestra su carácter, donde Dios muestra su esencia. Y nosotros, hermanos, si decimos que amamos a Dios y que Él es nuestro Padre, debemos ser semejantes a Él. Debemos ser semejantes a Él, porque somos herederos del reino, somos hijos del reino, somos ciudadanos de ese reino. Y esto me lleva a mi último encabezado, el fin último del cristiano según Cristo. Versículo 46 al 48 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo, no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El versículo 46 comienza diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, estos dos versículos tienen dos propósitos implícitos. En primer lugar, derrumbar todo sacrificio personal, todo sacrificio personal, toda autosuficiencia moral. Y en segundo lugar, proporcionarnos cualidades esenciales de un verdadero cristiano. Hermanos, si los escribas y fariseos estaban seguros de algo, es que eran los mejores que los demás. Eran mejores que los demás. Pero Jesús de nuevo pone al descubierto su ciega hipocresía al mostrarles que el tipo de amor que tenían no era más que el amor mediocre, egoísta, como incluso lo tienen los publicanos y los gentiles, ante quienes los escribas y fariseos se creían innegablemente superiores. Jesús dice, ustedes no son tan diferentes que los publicanos, no son tan diferentes. No tienen la palabra de Cristo. Como en tan solo, hermanos, dos preguntas, con tan solo dos preguntas, destruye por completo la moral hipócrita del fariseo. La primera pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermanos, es algo devastador para los fariseos que el mismo Señor Jesucristo ponga la justicia del escriba y el fariseo al mismo nivel que la de publicanos, que en esa época eran los judíos más odiados y despreciados. Los publicanos, perdón, eran traidores, extorsionistas y casi por definición también eran deshonestos, sin corazón e irreligiosos. Los gentiles del versículo 47 eran exactamente lo mismo. A los ojos de la mayoría de los judíos, los gentiles estaban fuera del interés y de la misericordia de Dios. Eso es lo que pensaban ellos. Los gentiles están fuera del interés y la misericordia de Dios. Una frase que ellos utilizaban, que lo nombra Flavio Josefo, eran que los judíos pensaban que los gentiles eran carbones preparados para que el infierno siga ardiendo. Y Jesús dice que la justicia de estos doctores de la ley, que parecían santos a los ojos del pueblo, que conocían la ley a rajatabla, era la misma que la justicia de estas personas despreciables. No estaban haciendo nada diferente. Profesaban ser santos, apartados para Dios, pero vivían de la misma forma que lo hacían los publicanos y los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está el primer punto para nosotros, queridos hermanos. El amor según Cristo no radica solamente en amar a los de nuestro entorno, sino mostrar el amor más allá de nuestro círculo íntimo. Hermanos, ¿qué ganamos si solamente mostramos amor a los de nuestra iglesia? ¿Qué ganamos si somos serviciales y dadivosos solamente con hermanos de nuestra iglesia? Según Cristo, no ganamos nada, somos iguales al mundo. Somos exactamente iguales al mundo. El mundo ama su entorno íntimo. Las diferentes religiones se comportan de la misma manera.
Se comportan de la misma manera. El versículo 47 nos da un indicio de lo que quiere decir nuestro Señor. Dice, ¿qué hacéis de más? Nosotros nos podemos captar de que nuestra iglesia abunda en amor, pero si las personas de nuestra ciudad no lo pueden ver, no estamos haciendo absolutamente nada. Esa es la idea. El amor según Cristo va mucho más allá. El cristiano tiene ese plus que no tienen los inconversos, ese de más que otros no tienen. El verdadero cristiano no solamente se muestra amoroso y servicial para con lo de su propia familia o congregación, sino que se muestra servicial y muestra el amor de Dios a la sociedad. Y me temo, querido hermano, que nos hemos olvidado de ser luz en este mundo de oscuridad. Nos hemos olvidado muchas veces de mostrar el amor de Cristo a los demás. Nos cuesta desprendernos y ayudar al necesitado, sea cristiano o no. Batallamos siempre con esas cosas, porque somos egoístas de nacimiento. La verdadera iglesia de Cristo tiene que abundar en buenas obras para con los de afuera y tristemente nos hemos aferrado de manera intelectual a las verdades de Dios, pero están lejos nuestro corazón y nuestras acciones. La iglesia primitiva abundaba en buenas obras para con los de afuera, era un amor activo. Querido hermano, nuestra ciudad ve que nosotros somos diferentes. Los habitantes de nuestra ciudad ven el amor de Cristo en nosotros como iglesia, como cristianos individuales. Bendecimos a nuestra ciudad con amor práctico. Jesucristo nos manda que seamos diferentes al mundo. Hacer bien a lo que nos hacen bien es lo mismo que lo que hace el mundo. Y hermanos, esto no solamente lo hablo en términos de congregación, sino también de forma personal. El cristiano tiene que sobresalir en donde esté. El ciudadano del reino de Dios debe tener una norma de amor y de todo lo demás aspectos de justicia mucho más alta que el resto del mundo. El cristiano debe distinguirse en el trabajo por ser la persona más honrada y considerada. Debe distinguirse en sus comunidades por ser más serviciales y atentos que los demás. Debe distinguirse en cualquier parte de la sociedad en que se encuentren porque el amor que exhibe es un amor divino. Es un amor divino. El cristiano tiene que ser diferente al mundo en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de hablar, de actuar, de reaccionar, de servir, de amar. Un hombre El cri- un hombre común va con un soldado 1 milla, pero el cristiano va 2, dice Sugel. El cristiano va 2, y no solamente va 2, sino que también va de buena gana. Va de buena gana. El cristiano, según Martin Lloyd Jones, tiene algo diferente al resto del mundo, que solo se puede explicar mediante un hecho sobrenatural producido en el corazón del individuo. Ese demás muestra algo sobrenatural que hay en esa persona. Y es la obra del Espíritu Santo. Es Cristo morando en esa persona. La pregunta es obvia. ¿Somos diferentes al mundo? ¿El mundo puede ver el amor sobrenatural en nuestras vidas? ¿Reconoce el mundo que somos verdaderos cristianos? Algo más personal. ¿Tus acciones en el trabajo demuestran que eres un hijo de Dios? Si tienes un cónyuge inconverso, ¿ellos ven a Cristo en tu vida? Si tienes familiares inconversos, ¿pueden observar en tu forma de ser, de hablar, de actuar que Cristo ha transformado tu vida? ¿Por qué hago esas preguntas, hermanos? Versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El gran propósito de la salvación, el objetivo del Evangelio, el gran anhelo del corazón de Dios para todos los hombres es que lleguen a ser como Cristo. Ese es el propósito del cristiano. El primer aspecto del cristiano es que tiene que sobresalir del resto del mundo. En el trabajo, en los estudios, haciendo las compras, en un problema, en las dificultades, cuando nos ofenden, cuando padecemos injusticia, cuando somos víctimas de un abuso de autoridad, en cada situación, sea buena o mala, debemos mostrar que somos hijos de Dios.
En el segundo aspecto, es lo que vimos en todos los ejemplos de este capítulo 5, que debemos seguir el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser parecidos a Él. Nosotros podemos decir, voy a la iglesia, oro, vivo una vida moralmente correcta. Y eso, querido hermano, no te hace diferente a nadie. No te hace diferente a nadie. Muchas personas no son cristianas y lo hacen. Lo que nos hacen diferentes, hermanos, es el parecido que tenemos nosotros con nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la piedra de toque. Ese es el punto de inflexión. Esa es la diferencia. Querido hermano, ¿mostramos en nuestra vida algo de lo que es nuestro Padre Celestial? ¿Es nuestra vida un reflejo de Cristo? Entiendo que la primera reacción de este pasaje, hermanos, y es la reacción que tuve, es que esto es algo imposible de hacer. Humanamente hablando, esto es algo imposible de hacer. Pero el versículo 48, increíblemente, nos lleva al versículo 3 del mismo pasaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es imposible amar a mi enemigo con mi esfuerzo. Es imposible bendecir a alguien que me ha hecho mal. Es imposible por medios humanos reflejar algo de Cristo en mi vida. Es imposible por medios humanos amar según Cristo. Los estándares del amor cristiano. Pero hermano, gloria a Dios, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es posible para Dios. Nuestra justicia personal es basura delante de Dios. Pero nuestro Dios todopoderoso e infinitamente amoroso nos dio de la justicia de su propio Hijo para que nosotros seamos justos delante de Él. Y si nosotros como cristianos podemos vivir la vida perfecta mostrando a Cristo en cada aspecto de nuestro vivir, no es por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Amado hermano, revisa tu corazón, debemos revisarnos nuestro corazón, debemos examinar nuestro ser y ver si hay algo de Cristo en nosotros. Querido hermano, examina tu forma de pensar, de reaccionar, tu forma de amar, la forma en que hablas y ve si está la imagen del Hijo de Dios ahí. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración que debemos hacerlo todos a diario. Oh Padre, revela mi pecado y ayúdame a ser más como Cristo. Debemos ser siervos de Cristo. Hermanos, el amor según Cristo es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, servicial, que no queda solamente en nuestro entorno, sino que se puede observar de forma práctica en cada aspecto de la vida cotidiana, porque ese es el amor de Cristo y es el amor que estamos llamados a practicar si nosotros decidimos ser cristianos. Jesucristo sacrificó su gloria, Jesucristo sacrificó todo para venir a este mundo, hacerse hombre, ser un esclavo y morir la muerte que tú y yo merecíamos. Él murió por pecadores activos para transformar su corazón y revestirlos no solamente de su justicia, sino también brindarles todas las bendiciones que la salvación conlleva. No solamente que el que nos salvó, nos justificó, nos regeneró, somos coherederos con Cristo. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados, encima nos guarda por el poder de Dios. Y Dios no tiene paciencia, ¿sí o no? Dios no tiene paciencia, seguimos pecando. Y el amor de Dios está ahí. Querido amigo que nos visita por primera vez o que todavía no has tenido un encuentro con Cristo, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados.
Si no fuera por esa muerte, por esa obra, por esa resurrección, tú, querido amigo, estarías condenado al infierno. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, estás condenado al infierno. Porque el único camino a la vida es Cristo. Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Si no es a través de Cristo, corre a los pies de Cristo, abraza la cruz de Cristo. Abraza la cruz de Cristo. Hermano, nosotros podemos crecer espiritualmente. Porque es un mandamiento de Cristo. Cristo no nos va a dar, no nos va a mandar a hacer cosas que son imposibles. Si Cristo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, es porque nosotros podemos crecer en madurez. Podemos crecer a la imagen de Cristo. Nos ha dejado medios especiales y preciosos para que nosotros podamos crecer. Medios de gracia como la predicación fiel de la palabra, la oración, la comunión, la congregación, los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo. El poder orar unos por otros, amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Como dije, depender de Dios en la oración, ayudar al prójimo y saber que la iglesia está para ayudarme. Nos dejó de su Espíritu Santo, nos prometió su presencia. Mira si no vamos a crecer espiritualmente. No nos dio herramientas para que nosotros podamos crecer a la imagen de Cristo. Eso es maravilloso, hermanos, y muchas veces nos olvidamos. Pero gloria a Dios, que Él no solamente muestra las cosas que tenemos que cambiar, sino que también nos muestra a Cristo. Eso es el obrar del Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero nos muestra a Cristo. Nos muestra nuestro ejemplo, nos muestra nuestra fortaleza, nuestro castillo, a nuestro guía. Si no es por Él, todo lo nuestro es vano. Gloria al Señor por Jesucristo.